Bueno, buenos días a todas las personas que os habéis conectado a esta charla por la Semana de la Ciencia que va a dar Eduardo Adarve. Pues muchas gracias por estar con nosotros y queremos pediros disculpas por si tuviéramos algún posible problema de conexión, que esperamos que no sea así, ¿vale? Bueno, esta charla hubiera tenido lugar de forma presencial en nuestro centro de visitantes, pero seguimos cerrado al público de momento. Creemos que no vamos a tardar tanto en abrir, pero aún no tenemos una fecha confirmada. Por eso tenemos que hacer la charla online. Bueno, pues los que nos conocéis sabréis que nuestro centro de visitantes está adyacente al Centro de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid, que se llama MDSCC, y ese centro de comunicaciones con el espacio profundo pertenece a la red de espacio profundo de la NASA. Esa red de espacio profundo, DSN, por sus siglas en inglés, está compuesta por tres centros, uno en Australia, en Canberra, otro en California y otro en Madrid, en Robledo de Chavela, que es en el que nos encontramos ahora mismo. Y esos tres centros forman lo que conocemos la red de espacio profundo. Para que sepáis en qué consiste, os voy a poner un vídeo que es muy cortito, así muy ilustrativo, y luego pasamos la palabra a Eduardo. Os voy a poner el vídeo. ¿Dónde se encuentra el DSN? Un recorrido virtual por la red de comunicaciones del espacio profundo de la NASA. La NASA tiene exploradores robóticos en todo nuestro sistema solar y más allá. ¿Cómo nos comunicamos con estas naves espaciales que están lejos? Con las grandes antenas de la red de espacio profundo, o DSN por sus siglas en inglés. El DSN tiene 3 complejos de antenas separados de manera uniforme alrededor del mundo, en Estados Unidos, España y Australia. Eso significa que a medida que el mundo gira, al menos un complejo de antenas siempre puede entrar en contacto con naves espaciales sin importar dónde se encuentren. Visitemos estos 3 complejos para aprender más sobre cada uno. El complejo de comunicaciones con el espacio profundo de Goldstone se encuentra a las afueras de Barstow, en California, Estados Unidos. Construido en 1958, Goldstone fue el primero de los 3 complejos de antenas del DSN. Los vecinos de Goldstone incluyen burros, tarántulas y tortugas del desierto. El centro de visitantes de Goldstone se encuentra en un museo de historia local en las cercanías de Barstow, en California, donde hay muchas exposiciones con las que puedes interactuar. Y también hay maquetas para ver. Ahora viajemos al complejo de Madrid, en España. El complejo de Madrid también tiene una serie de antenas para ayudar a la NASA a comunicarse con las naves espaciales. Y un centro de visitantes que miles de personas visitan para realizar un recorrido o una excursión cada año. Allí se pueden ver maquetas, juegos interactivos y presentaciones sobre temas espaciales. En Madrid es posible que veas vacas, ovejas y pájaros preciosos también. Vayamos al único complejo del hemisferio sur. El complejo de comunicaciones con el espacio profundo de Canberra, en Australia. El centro de visitantes de Canberra también tiene muchas exposiciones y maquetas para ver, incluidos los vehículos exploradores de Marte y trajes espaciales de astronauta. Ofrecen recorridos y presentaciones también. Algunos de los vecinos del complejo de Canberra son canguros, lagartos y loros. Si bien cada ubicación está a miles de kilómetros de distancia entre sí, hay algunas cosas que todas tienen en común. Por ejemplo, cada complejo tiene una antena enorme de 70 metros de diámetro y varias otras antenas de 34 metros de diámetro. ¿Por qué estas antenas son tan grandes? La gran cantidad de superficie ayuda a recoger y concentrar energía al recibir datos y enviar comandos. Entonces, cuanto más grandes son, más lejos de la Tierra pueden comunicarse. Cada complejo también está ubicado en un terreno en forma de cuenco. Esta geografía
Ayuda a proteger las antenas de señales de radio externas que podrían interferir con las señales que usamos para comunicarnos con las naves espaciales. Además, cada complejo contiene una sala de control donde se produce la comunicación con la nave espacial. Luego, cada sala de control envía los datos al Laboratorio de Propulsión a Chorro, o JPL, de la NASA, en el sur de California. El centro de control de la misión allí lo distribuye a científicos e ingenieros de todo el mundo. Y, por supuesto, los 3 complejos del DSN están formados por personas increíbles que ayudan a la NASA a hablar con todas nuestras naves espaciales. No te vayas de la Tierra sin nosotros. Para obtener más información sobre la red de espacio profundo de la NASA, visita go.nasa.gov/about-DSN. Bueno, pues ya habéis visto el vídeo del que os hablaba. Al final de la conferencia que va a dar Eduardo, si queréis hacer alguna pregunta, veis que en vuestra pantalla abajo a la derecha tenéis un icono que es de chat. Podéis escribir ahí las preguntas y luego yo se las leeré a él para que él os las pueda responder. ¿De acuerdo? Bueno, pues antes de dar paso a Eduardo, os voy a contar que él es analista clínico y divulgador científico. Ha sido profesor asociado en la Facultad de Farmacia y fue directivo de varias empresas del sector químico. Fundó la empresa Quimigen en 1992, la cual dirigió hasta 2018. Es cofundador y presidente del Club de Ciencia de Boadilla. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Carolina. Buenos días a todos. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado a este evento, a esta conferencia. Gracias por dedicar unos minutos de su tiempo a escucharme, en primer lugar, y también gracias a las personas que lo vean después en diferido, si es que esta grabación llega a subirse a la red. También muchas gracias al Centro de Entrenamiento y Visitantes del Complejo de Comunicaciones de NASA INTA en Robledo por su invitación a participar en sus eventos de la Semana de la Ciencia de este año 2021. Y muchas gracias, Carolina, por haberlo organizado todo, por haberme invitado y por tu amable presentación. Así que, sin más Gracias a preámbulos, ti. voy a compartir la pantalla para compartir con ustedes la presentación de lo que vamos a hablar hoy. Vale. Un segundito, que voy a... ¿Cómo pongo esto? Si no, así. Sí. Bueno, pues durante los próximos minutos vamos a hacer un breve repaso a varios temas de geología lunar. En concreto, la charla durará, perdonen un segundito que voy a poner el cronómetro para controlar el tiempo. Decía, la charla durará aproximadamente 1 hora y los temas que vamos a tocar son los siguientes. ¿Por qué no avanza esto ahora? Denme un segundito. Ahora. Vamos a tocar estos temas. La formación de la Luna, datos físicos y movimientos de la Luna, origen de los cráteres lunares, estructura interna y composición de la Luna, formación de accidentes de impacto y mares de lava, cómo se formaron, los tipos de cráteres, estratografía lunar, otros accidentes lunares y exploración lunar. Disculpen, todo muy brevemente, porque bueno, en 1 hora no podemos profundizar en los temas. Comenzaremos hablando de la formación de la Luna. ¿Cómo se formó la Luna? ¿Cómo piensan los científicos que se formó la Luna? Pues bien, las primeras, hablamos de hipótesis científicas, de hipótesis relativamente recientes. La primera hipótesis con un fundamento científico la hizo George Darwin en 1879. George Darwin pensó que, bueno, pues la Tierra, en su giro, en sus etapas iniciales, recién formada, todavía no estaba enfriada, no estaba fría, no estaba completamente sólida, y giraba mucho más deprisa de lo que gira actualmente, con lo cual en determinado momento pues se desprendió por fuerza centrífuga, se desprendió una parte de la masa en la zona ecuatorial de la Tierra, y de esa masa se desprendió y se formó la Luna y siguió girando en torno a la Tierra.
El hecho cierto es que efectivamente hoy día se sabe que la Tierra giraba mucho más deprisa al principio de su formación, y la Luna llegó a estar 15 veces más cerca de lo que está actualmente de la Tierra, y por entonces un día duraba 6 horas. En cambio, esto no cuadra, esta hipótesis tiene muchas deficiencias, porque no cuadran datos que actualmente se conocen, datos como la inclinación del giro de la Luna alrededor de la Tierra no coincide con el giro ecuatorial de la Tierra, tiene su plano de la Luna, su movimiento de traslación alrededor de la Tierra tiene una inclinación de 5 grados respecto al plano ecuatorial de la Tierra, con lo cual, bueno, pero las hipótesis en ciencia solucionan un problema y dejan abiertas nuevas preguntas. Cuando contesta la ciencia, contesta una pregunta, abre 9 más. Pues posteriormente, ya en el siglo XX, en 1955, para explicar esta inclinación que, como ven aquí, tiene el plano de traslación de la órbita, el plano orbital de la Luna, respecto al plano de la eclíptica y el plano ecuatorial de la Tierra, pues Westerholm hizo la hipótesis de que realmente la Luna fue capturada al inicio de la formación del sistema solar, cuando había muchos planetesimales, pues en determinado momento pudieron estar orbitando alrededor del Sol muy próximas la Tierra y la Luna pudo capturar perdón, la Tierra pudo capturar a la Luna para que siguiera orbitando como un satélite alrededor de la Tierra. Esto presenta muchos inconvenientes, la velocidad a la que tenían que aproximarse tenía que ser una velocidad muy lenta para que pudiera capturarlo, es decir, es muy difícil esto. Pero es la hipótesis que mejoraba la hipótesis anterior. Esta es la hipótesis que tenía, en la que creía, confiaba el premio Nobel Harold Urey. Hasta que llegaron las misiones Apolo, empezaron a traer muestras a la Tierra, se analizaron y se vieron que la composición de la Luna era muy parecida a la composición de la Tierra. Esto no cuadraría si la Luna hubiera sido un objeto que hubiera capturado, un objeto que hubiera capturado la Tierra en su movimiento, porque todos los cuerpos del sistema solar, si se formaron en una nebulosa primordial de la que se formó el sistema solar, pues dependiendo del sitio donde cada uno se formó, la composición sería distinta. Como sucede con los demás planetas, con Mercurio, con Venus, con Marte, en lo que hay una composición isotópica distinta que pues, se puede identificar. Por eso se puede identificar un meteorito y se puede saber de dónde viene, si es un meteorito de Marte, si es un meteorito de... Entonces, al analizar las muestras que trajeron las naves Apolo, pues Uri dijo, no, esto no puede ser capturado, no puede ser casualidad que dos objetos que se formaron en sitios diferentes tengan una composición tan parecida. Entonces él pensó, pues que se formaron a la vez en esa nube primordial, en una conferencia en Boston en 1972, lanzó la hipótesis de que la Luna se hubiera formado al mismo tiempo que la Tierra como condensación de esa nube primordial de gas y de polvo de la que se formó el sistema solar. Bueno, esto presenta otros problemas, solucionaría el problema de la que sean tan parecidas la composición de la Tierra y la Luna, pero presenta otros problemas. A pesar de eso, recientemente, como ven, en julio de 2021, con un telescopio, el ALMA, que está en Chile, de mucha potencia, pues se han detectado, como ven, un sistema solar en el que ya aparece un disco lo que podría ser, esto sería un disco que estaría formando una luna. Es decir, que es posible que en el universo se haya dado este proceso que proponía Harold Urey, pero por las características de la Tierra y de la Luna es poco probable que sea la forma en la que se ha formado la Luna. Bueno, pues esto dio paso a una hipótesis que mejoraba esto, que era en 1975 Davis y Harman lanzaron la hipótesis de que el origen de la Luna probablemente fue una gran colisión de un cuerpo, de un pequeño planetesimal de los que estaban formándose en el sistema solar y que de forma tangencial, de forma de refilón, para que nos entendamos, pues impactó del tamaño aproximado de Marte, le han puesto como nombre Teia, y que impactó con la Tierra, formando un gran impacto. De ese impacto, bueno, pues se desprendieron los elementos más pesados de Teia, del impactado, del proyectil, pues quedaron englobados dentro del núcleo de la Tierra,
Eso haría que la Luna fuera más ligera, como de hecho es, la Luna tiene una densidad muy inferior a la de la Tierra, y que de todos los escombros que quedaron en órbita, en un anillo alrededor de la Tierra, pues se fueron condensando y se fue formando la Luna. Esto explicaría dos cosas. Uno, la inclinación del plano de rotación de la Tierra respecto a la eclíptica, probablemente por la energía de este impacto, tumbó la Tierra un poco para que nos entendamos, y al mismo tiempo explicaría por qué existe esa diferencia de planos entre el plano de la eclíptica, el plano ecuatorial y el plano de órbita de la Luna. Los modelos numéricos, los modelos informáticos, pues confirman que este impacto pudo darse, efectivamente. Sin embargo, esto presenta ciertos inconvenientes, entre otras, la velocidad. Para que los modelos cuadren, la velocidad a la que tiene que impactar esta teia contra la Tierra está en unos límites muy definidos. Si impacta demasiado deprisa, los escombros no forman un anillo alrededor de los modelos informáticos. Se ve que los escombros no forman un anillo alrededor de la Tierra, salen proyectados al sistema solar. Y si la velocidad es demasiado lenta, pues no se formaría tampoco el anillo. Todo quedaría englobado dentro de la Tierra, con lo cual hay un límite de velocidades en el impacto muy concreto y muy definido. Esto representa un cierto inconveniente para aceptar la hipótesis, pero hoy por hoy es la hipótesis de una forma generalizada, aceptada por todos los científicos y los geólogos planetarios, que el origen de la Luna, que en el origen de la Luna hay un gran impacto. Ahora vienen matices. En 2017, precisamente por ese problema de las velocidades, pues estos investigadores, Rufo, Aronson y Peretz, publicaron un trabajo. En todas las diapositivas ven abajo la referencia del trabajo. De los trabajos publicados, de los papers. Bueno, pues ellos publicaron un trabajo en el que proponían que para evitar este límite del rango de velocidades, para ampliarlo, pues lo que ellos suponen es que probablemente no fue un solo impacto, sino que fue un primer impacto de un objeto más pequeño. Al ser más pequeño, los límites de velocidad eran mucho más amplios. Y lo que hemos dicho antes, del impacto se formó un anillo y se formó un satélite, pero que posteriormente, un satélite más pequeño, que posteriormente vendría otro objeto que también impactó, volvería a formar otro anillo y ese anillo se volvió a condensar y los dos planetesimales finalmente se unieron formando un planetesimal más grande y así sucesivamente varios impactos hasta que se formó la Luna. Bueno, esto ampliaría los límites de velocidad y sería una explicación. Pero hay más hipótesis. En 2018, febrero de 2018, publicaron Locke, Stewart, P-Type y otros, publicaron un trabajo en el que proponían que el origen de la Luna, pues efectivamente había habido un impacto con Teia, pero que ese impacto con Teia lo que había ocasionado era una vaporización casi generalizada después, si quieren, en el turno de preguntas podemos entrar en detalles en cualquiera de estas hipótesis, pero bueno, pues que se había formado una gran nube de los minerales, tanto de Teia como de la Tierra, vaporizados, y que con esa nube vaporizada en la que se alcanzaban temperaturas cercanas a los 4.000 grados, por eso todo estaba vaporizado, debido a la rotación que mantenían inicialmente la Tierra, pues todo eso estaba en movimiento, esa nube, la nube vaporizada en movimiento, formaba una estructura de forma toroidal que se fue condensando. A esta estructura se le ha dado el nombre de sinestia, y esa estructura se fue condensando y entonces se originó la Tierra con la mayoría de los elementos pesados y la Luna con una composición isotópica prácticamente idéntica a la de la Tierra. También explicaría por qué es mucho menos abundante la Luna en elementos volátiles como son hidrógeno, nitrógeno, sodio, potasio, que son muy poco abundantes en la Luna y en cambio muy abundantes en la Tierra. Esto lo explicaría. Pero bueno, sigue siendo, si esto es el sistema, para comprobar, para que esto se confirme, pues habría que encontrar sinestias en el universo. De momento no se ha encontrado ninguna, no es más que un modelo matemático. Y como digo yo siempre, el papel lo soporta todo, pero las hipótesis tienen que hacer predicciones científicas que luego puedan comprobarse. Y en este caso, pues están a la espera de que haya telescopios más potentes, como pronto, el mes que viene, si no hay ningún incidente, se lanzará el James Webb. La NASA lanzará el James Webb al universo, a la órbita
y al espacio, y seguramente este telescopio aportará nuevos datos que cambiarán muchas cosas en la ciencia. Y finalmente, muy recientemente, es decir, hace un mes, en octubre de este año, pues ha habido una nueva hipótesis, la hipótesis de Asfaw, Eisenhower, Cambioni y otros, o como se pronuncie, en el cual, bueno, pues siendo conscientes del problema de la identidad isotópica entre la Luna y la Tierra y al mismo tiempo el problema de las velocidades, y siendo, digamos, poco probable o estadísticamente más difícil que hubiera habido varios impactos de elementos, como veíamos en una hipótesis anterior, varios impactos sobre la Tierra que se hayan ido uniendo y formando la Luna, pues ellos lo que han hecho una hipótesis según la cual a una prototierra más pequeña que la Tierra, un poco más pequeña que la Tierra actual, y a una prototella, es decir, la Tierra y el meteorito que impactaba, el planetesimal que impactaba, impactaron, independientemente de la velocidad, salió, o sea, considerando que venía a una velocidad mayor del límite que veíamos antes, o que comentábamos antes, pues una parte de ese material salió disparada y desprendida de la Tierra, no se quedó orbitando la Tierra, pero sí se quedó influenciada por la gravedad de la Tierra, de tal manera que al cabo de un cierto tiempo, pueden ser incluso algunos milenios, pues volvió a caer el mismo material, volvió a caer sobre la Tierra, es decir, es la misma tella, pero que impactó dos veces. Impactó dos veces y en la segunda vez, ya impactando a una velocidad mucho menor, pues entonces sí se formó el anillo y se formó la Luna. Esta es la última hipótesis que se ha hecho. Hacen falta más muestras, que seguramente las tendremos dentro de unos años, muestras de material de la Luna para analizar, para poder llegar a conclusiones, pero estas son las hipótesis que hay ahora mismo sobre la mesa, aceptadas por los científicos. Todos aceptan fundamentalmente, lo más importante es que hubo un impacto inicial de tella o prototella, como queramos llamarlo, con la Tierra o prototierra, como queramos denominarlo. Pero hubo un impacto inicial y de ese impacto, de ese planetesimal, es de donde después se formó, bien sea con un impacto, con dos impactos, con varios del mismo material, pero de ahí se formó la Luna. Una vez se formó la Luna, toda la superficie quedó fundida. La superficie de la Luna era un mar de magma que estaba a unos 1200 grados y de una profundidad de entre 400 y 1000 kilómetros de profundidad. Se fue enfriando poco a poco y cuando se enfrió, pues fue formando una corteza sólida, fría, y en esa corteza pues nos encontramos con que los elementos menos densos se quedaban en la corteza, es decir, las plagioclasas, los feldespatos, la nortosita y los elementos más densos, pues se iban al fondo de ese mar fundido, que eran los oribinos y los piroxenos. Y bueno, pues de este magma completamente fundido inicial, lo que nos encontramos finalmente es en la estructura de la Luna una corteza ligera, después un manto que debido al tamaño de la Luna y a su poca masa relativa, que es grande, pero piensen que es 81 veces más pequeña la Luna que la Tierra, tiene 81 veces menos masa la Luna que la Tierra, y se enfrió muy rápido, con lo cual se piensa que todo el manto quedó frío muy rápidamente, quizá la parte superior del manto fría, la parte completamente fría y sólida, y la parte inferior del manto en contacto con el núcleo, un núcleo que también se enfrió rápidamente, no hay campo magnético en la Luna, pero esta zona, bueno, pues probablemente todavía mantenga una cierta estado semisólido o semifundido, por decirlo así. Datos físicos y movimientos de la Luna. Aquí tienen datos físicos, un montón de números en los que no voy a entrar en detalle, salvo decirles, como les decía hace un momentito, que en cuanto a la masa es 81 veces, un 12%. La Luna tiene un 12% de la masa de la Tierra. La distancia es aproximada, sobre 360.000 kilómetros. La gravedad es un sexto de la gravedad de la Tierra. ¿Y por qué vemos siempre la misma cara de la Luna? Pues porque el movimiento de rotación coincide con el movimiento de traslación alrededor de la Tierra. El movimiento de traslación siderio. Dentro de un ratito les explicaré que hay dos medidas del movimiento de traslación. Hay 2 meses en la Luna. Pues,
pero el movimiento de rotación y el movimiento de traslación siderio coinciden. Entonces, nosotros siempre vemos, la Luna siempre da hacia la Tierra, pues el mismo lado, la cara, lo que llamamos la cara visible de la Luna, y el otro lado, la cara oculta. No la cara oscura, porque en toda la superficie de la Luna siempre da el Sol durante 14 días y hay sombra durante 14 días. Es decir, no hay cara oscura de la Luna, hay cara oculta, que no es lo mismo. Y ¿esto es un fenómeno extraño? Pues no, miren, casi todos los satélites del sistema solar, la gran mayoría de ellos, en todos los planetas que tienen satélites, ocurre este fenómeno. Es decir, hay un sincronismo con los milenios, con los millones y millones de años, llega a haber un sincronismo del tiempo de rotación de cada uno de los satélites con su tiempo de traslación. Así que es muy frecuente que todos los satélites hagan lo mismo, que muestren la misma cara a su planeta. Otra cosa que quería comentarles es el tema de la distancia. La distancia, la Luna, en su órbita alrededor de la Tierra, no está siempre a la misma distancia. No está siempre, esta es la media, 364.000 kilómetros, pero oscila entre 350 y tantos mil y 410.000 aproximadamente. Entonces, esa diferencia hace que nosotros, al estar la Luna más cerca o más lejos, cuando está más cerca le llamamos perigeo y cuando está más lejos le llamamos a la posición el apogeo de la Luna, pues la vemos un poquito más grande o un poquito más pequeña, pero muy poquito, miren, un 14% de diferencia ahí. O sea que cuando vean ustedes noticias en la televisión de esta noche va a haber una luna gigante, pues digan, este periodista está muy mal informado. La luna siempre tiene el mismo tamaño. Por su distancia, aparentemente nosotros la vemos un pelín más grande o un pelín más pequeño, de tal manera que cuando está en la altura, con nuestra vista nosotros no apreciamos esa diferencia del 14%. A veces la vemos salir en el horizonte, en el mar o en un bosque o en las montañas y decimos, oye, está enorme la luna. Pues tampoco, siempre tiene el mismo tamaño. Es un efecto óptico del tener, al estar saliendo por el horizonte, vemos puntos de referencia, una montaña, un barco, un árbol, y ese elemento de referencia nos hace tener la sensación de que es enorme, más grande que otros días, pero no, siempre el mismo tamaño. Hagan una prueba. Cualquier noche, cuando vean la luna en el cielo, estiren su brazo, extiendan el dedo meñique y verán que con el dedo meñique tapamos la luna, siempre. Cuando está gigante, también. ¿Por qué? Porque el tamaño angular de la luna en el cielo es medio grado, son 30 minutos de ángulo. Y el tamaño angular de nuestro meñique a la distancia de nuestro brazo, de nuestro propio brazo, es 1 grado. Con lo cual, con el meñique siempre taparíamos 2 lunas. Así que hagan esa prueba, compruébenlo. Otra cosa es el tema de la atmósfera. La luna, se dice siempre, la luna no tiene atmósfera. No es cierto. La Luna tiene una atmósfera, es muy tenue, tan tenue, miren, tiene 1 millón de moléculas por centímetro cúbico. Para que se hagan una idea, la atmósfera terrestre son 10 trillones, 10 elevado a 19, 10 trillones de moléculas por centímetro cúbico. O sea, la atmósfera de la Luna es muy tenue, tan tenue que si toda la atmósfera, ya saben ustedes que si los gases se van comprimiendo, aumenta su presión. Bueno, pues si cogiéramos toda la atmósfera de la Luna, y la comprimiéramos hasta conseguir que alcanzaran una atmósfera de presión, es decir, lo que tenemos en la superficie de la Tierra, toda la atmósfera de la Luna cabría en una cabina de teléfonos de las antiguas, para los que se acuerden de las cabinas de teléfonos, o los que han ido a Londres, que han visto cabinas de teléfonos en Londres. Toda la atmósfera de la Luna cabría en una cabina de teléfonos. ¿Y de qué está compuesta la atmósfera de la Luna? Pues miren, sobre todo tiene argón, helio, neón, sodio, potasio, hidrógeno, neón no, perdón. Se me ha ido la cabeza al sistema periódico. Argón, helio, sodio, potasio e hidrógeno. ¿De dónde vienen? Pues vienen de la desintegración de los elementos radioactivos de la Luna, del viento solar y de los impactos de micrometeoritos. Todo esto es lo que ha formado en la Luna. Incluso se pueden detectar los gases de las exhaustaciones de los vehículos astronáuticos que han visitado la Luna, de los cohetes Apolo, de las sondas Luna, de las sondas Surveyor, de todas esas sondas, sus gases es tan tenue la atmósfera que cambia la composición cuando va un objeto a la Luna. Bien, y esto nos lleva a hablar de los movimientos de la Luna. Bueno, pues ya saben ustedes que, como hemos hablado, de que la Luna tiene un movimiento de rotación sobre sí misma que dura 27 días y 7 horas, y también hay un movimiento de traslación alrededor de la Tierra.
En ese movimiento de traslación podemos definir dos tipos de mes, el mes siderio y el mes sinódico. El mes siderio, imagínense que estamos en esta posición, aquí está la Tierra, y la Luna está exactamente en luna llena, está opuesta al Sol. Tenemos luna llena. Entonces miramos al fondo y vemos una serie de estrellas. Las identificamos, muy bien. Pasan los días, pasan los días, pasan los días. Y en determinado momento vemos que la Luna está en la misma posición respecto a las estrellas del fondo. Pues a eso le llamamos el mes sidéreo. Es el mes con respecto a las estrellas, al firmamento. Y dura exactamente lo mismo que el movimiento de rotación. 27 días, 7 horas y 43 minutos. Pero la Luna todavía no ha alcanzado la oposición respecto al Sol, porque la Tierra se ha movido. Es decir, todavía no está en luna llena. Para volver a estar en luna llena nos tenemos que esperar un par de días más y unas horas, 2 días y 6 horas más, y entonces la Luna volverá a estar en luna llena. Ya no está, en el fondo no encontraremos las mismas estrellas, pero la Luna estará en la misma fase. Es decir, el mes, lo que ha tardado de luna llena a luna llena, pues es lo que denominamos mes sinódico, es decir, el mes lunar. Y entonces el mes sinódico dura 29 días, 13 horas y 19 minutos. 2 días y unas horas más que el mes siderio, que el mes respecto al firmamento. Y estos giros, tenemos que tener en cuenta que no se hacen, la Luna no gira en torno a la Tierra, la Luna gira en torno al baricentro, que es el punto de masas común de la Tierra y de la Luna. Ese baricentro, insisto, como la Tierra es 81 veces más masiva que la Luna, está mucho más cerca de la Tierra. Tanto es así que está en el interior de la Tierra, no llega a 2.000 kilómetros por debajo de la superficie de la Tierra. Entonces, ambas giran respecto a ese punto, respecto al baricentro. Y entonces pensaron ustedes, bueno, pero si la Luna gira alrededor de la Tierra y la Tierra va moviéndose alrededor del Sol, ¿cuál es el movimiento completo de la Luna? ¿Será como un muelle estirado que va haciendo así bucles? Podría pensarse eso, pero ya le respondo yo que no. La Luna nunca va hacia atrás, la Luna ni los planetas alrededor del Sol, nunca van hacia atrás, siempre se mueven hacia adelante. Entonces, si se mueven hacia adelante, ¿qué es lo que hacen? Pues se van adelantando mutuamente. Se adelanta la Luna a la Tierra a la Luna, así sucesivamente. Entonces, podríamos pensar que el movimiento de la Tierra y la Luna, o sea, de la Luna en conjunto, si esto es el Sol, imagínense que esto es el Sol, que esta línea es el movimiento, este círculo es el movimiento de la Tierra, y la Luna iría dando bamboleos respecto a la Tierra, adelantando la Tierra a la Luna a la Tierra, etc. Bueno, podría ser, pero yo les adelanto que el movimiento de la Luna respecto al Sol, aquí tenemos a las lunas nuevas y a las lunas llenas, pero el movimiento de la Luna respecto al Sol siempre es cóncavo, nunca es convexo como aquí, siempre es cóncavo. Entonces, ¿cómo es el movimiento de la Luna? Pues miren, el movimiento de la Luna, ese dibujo que hemos visto anteriormente, simplemente tiene un error de proporción. Si lo dibujamos a la proporción correcta de la distancia entre la Tierra y la Luna y entre la Tierra y el Sol, nos encontramos con que efectivamente, el movimiento de la Luna siempre es cóncavo respecto al Sol. A veces es más cóncavo y a veces es más aplanado, es más abierto, pero siempre es cóncavo, como describen muy bien Cabrera y Medici, describieron en este artículo en 1961. Entonces, ¿cómo explicar cómo es el movimiento de la Tierra? Pues les voy a poner un ejemplo que creo que va a ser bastante gráfico. Miren, imagínense una M30 alrededor, o por si alguien esto lo ve después y no es de la zona centro y no sabe lo que es la M30, imagínense una autopista circular alrededor de una ciudad, con un radio muy grande, enorme, un círculo de autopista con 3 carriles alrededor de una ciudad muy grande. Y nosotros vamos sentados en un autobús de estos, de los de visitar las ciudades, un autobús con la planta de arriba descubierta. Vamos a ir tranquilamente sentados a una velocidad homogénea y por el carril del centro. De repente vemos que llega un coche pequeño, un Mini, que se acerca por detrás y se pone detrás del autobús. Y en determinado momento el Mini empieza a abrirse y a acelerar muy poquito a poquito, nos va adelantando muy poquito a poquito por el carril de fuera, nos va adelantando hasta que se pone justo delante del autobús.
en el carril del medio. Lo hace tan despacio que tarda 14 días en adelantarnos. Bueno, para ahí seguimos, pero como esto que nos sucede algunas veces de verdad en las autopistas, nos adelanta y se queda ahí parado. Y entonces, en determinado momento, empieza a reducir su velocidad y a abrirse. Cae al carril del interior, de la del enorme círculo de 3 carriles que es esta autopista, cae sobre el carril interior y empieza a ir cada vez un poquito más despacio. Un poquito más despacio. De tal manera que nosotros vamos a una velocidad constante, pero le adelantamos. Le adelantamos, le adelantamos, le adelantamos hasta que poquito a poquito vuelve a abrirse y se pone otra vez detrás del autobús. Pues eso es el movimiento que hace la Luna. De repente nosotros llegamos en esta autopista a una zona en la que no han pintado todavía, acaban de asfaltarla y no hay pintado, no hay elementos de referencia sobre los carriles, tampoco hay farolas, se han apagado las farolas, no hay ningún elemento de referencia. Como vamos a una velocidad constante, a nosotros nos parece que estamos quietos encima del autobús. Como cuando vamos en el tren o en un coche y vamos a una velocidad constante, nosotros no tenemos sensación de movimiento. Como tampoco tenemos elementos de referencia, porque no hay farolas, ni árboles, ni rayas pintadas, todo es oscuridad, vemos nada más que el autobús y el Mini con sus faros detrás. Y lo que vemos es que el Mini otra vez vuelve a adelantarnos poquito a poquito por fuera, se pone delante y poquito a poquito se cae hacia adentro, le adelantamos nosotros y se pone detrás. ¿Qué es lo que percibimos nosotros? Nosotros percibimos que estamos quietos y vemos al Mini dando vueltas alrededor nuestro. ¿Qué es lo que está sucediendo de verdad? Que el Mini está dando vueltas alrededor de todo este anillo asfaltado de autopista, con un movimiento siempre cóncavo respecto a la ciudad o al punto central de ese enorme anillo de autopista, y que a nosotros nos adelanta un poquito por fuera, nosotros le adelantamos un poquito por dentro, y nosotros vemos que da vueltas alrededor nuestro, pero realmente ese Mini, la Luna, no ha dado vueltas. Lo que está haciendo es girar en torno al Sol y con ese movimiento de abrirse y cerrarse, adelantarnos y adelantarle nosotros, o dejarse adelantar más bien, porque la Tierra va siempre a una velocidad constante, pues con ese movimiento es con lo que percibimos el movimiento de rotación alrededor de la Luna, alrededor de la Tierra. Espero que haya quedado claro cómo es. Si tienen dudas, luego en las preguntas me lo preguntan y se lo explico de alguna otra manera. ¿Cómo es el movimiento de la Luna y de la Tierra? Como les decía, no siempre está a la misma distancia. Hay momentos en esa rotación alrededor de la Tierra en el que la distancia es menor, en el perigeo, y movimientos en que la distancia es mayor, en el apogeo. Y por las leyes de Kepler, sabemos que en el momento en el que está más cerca de la Tierra, en el perigeo, la velocidad es mayor, va más deprisa la Luna, y en el movimiento del apogeo, la velocidad de paso de la Luna es más lenta. Esto provoca una cosa, como la velocidad de rotación siempre es la misma, significa que en cada vuelta que da hay un momento en el que la rotación está adelantada respecto a la traslación de la Luna. Y eso nos permite que veamos un poquito más de la Luna por el limbo este. Y hay otro momento, después del apogeo, en el que la rotación también va desincronizada respecto a la traslación y nos permite ver un poquito más de la Luna por el limbo oeste. Nosotros desde la Tierra lo que percibimos es una especie de bamboleo de la Luna, pero no es más que una percepción óptica. La Luna no tiene ese movimiento de bamboleo. Nosotros percibimos ese bamboleo. Lo único que está habiendo es, insisto, por la ley de Kepler, hay un momento en el que adelanta y se retrasa la rotación respecto a la traslación y nos permite ver un poquito más de superficie de la Luna por el limbo este o por el limbo oeste. También sucede por el norte y por el sur, porque a esto se le llama el movimiento de libración de la Luna. Es algo más complicado de lo que yo acabo de explicar. El movimiento de libración, hay movimiento de libración óptica y movimiento de libración física. Y lo hay tanto en longitud como en latitud, por lo cual vemos también un poquito más del norte o un poquito más del sur, dependiendo de los momentos en cada mes. Todo esto en conjunto nos hace que no veamos el 50% de la Luna, no vemos solo una cara, sino que vemos el 50% y un poquito más, aproximadamente el 60%. Vamos a hablar de los cráteres lunares. A partir del siglo XVII, de 1609, cuando Galileo Galilei, que en contra de lo que algunos periodistas dicen a veces, no inventó el telescopio, Galileo lo que hizo fue el primero que cogió el telescopio y con él enfocó al cielo, enfocó a la Luna y a los planetas y
Entonces, pero él no inventó el telescopio. Entonces, cuando a partir de Galileo, cuando él enfocó a la Luna con su telescopio y empezó a ver cráteres y montañas y los hizo dibujos, pues surgieron preguntas, como todo en la ciencia, preguntas y cuál es el origen de todos esos cráteres. Como anécdota les pongo aquí que el primer mapa extenso y con toponimia, donde se habían puesto ya montones de nombres a esos cráteres individuales, fue el que hizo Langrenus en 1645 para Felipe IV. Langrenus era el astrónomo de Felipe IV. Puso montones de nombres en los accidentes lunares, montones de nombres de la familia de los Austria, de los reyes de los Austria, cambiándose a lo largo del tiempo. Pues bien, a partir de los dibujos de Galileo, Kepler, que no hemos nombrado hace un momento de las leyes de Kepler, pues en el mismo siglo XVII pensó en un modelo de luna caliente. Él pensó, bueno, pues si todo eso deben ser cráteres de volcanes. Al verlos, se asemejaban tanto a los cráteres de los volcanes de la Tierra que dijo eso, pues estos son cráteres de volcanes que están apagados la mayoría, pero son de origen volcánico. También en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, Robert Hooke, el secretario de la Royal Society de Londres, pues en un libro de él dedicado a la microscopía, precisamente, que se llamaba micrografía, dedicó un capítulo, porque quedaban y debe ser muy caro publicar, dedicó un capítulo al origen a la Luna y al origen de los cráteres. Es curiosísimo ese capítulo porque describe los experimentos que hacía y su hipótesis era que en lugar de ser cráteres podían ser burbujas o sea, que la Luna había tenido efectivamente una superficie caliente eh, y de esa superficie caliente habían surgido grandes burbujas de gas y que en determinadas condiciones de temperatura y de densidad, pues cuando explotaban dejaban su huella como un cráter. Y como digo, es muy curioso la descripción que hace de los experimentos que hizo. Él cogía arcillas de diferentes densidades, las calentaba a diferentes temperaturas y con un tubo de cristal doblado, él mismo soplaba y formaba burbujas que salían y él tomaba notas de a qué temperaturas y con qué densidades conseguía que se quedaran esas formaciones en la arcilla. Bueno, y este fue el origen de su hipótesis. Hubo muchas controversias en el siglo XIX, digo muchas controversias entre los científicos porque, bueno, pues era poco explicable que hubiera en la Luna tantos volcanes, tantos cráteres, siendo la Luna tan pequeña respecto a la Tierra y que ahí hubiera tantos y aquí tan pocos volcanes, comparativamente por los tamaños. En fin, esto fue una gran controversia. En el siglo XIX, pues se propuso, Gruithuisen propuso un modelo de luna fría, en el que el origen de los cráteres era precisamente por impacto de meteoritos. Los meteoritos caían y formaban un cráter cuando impactaban sobre la superficie de la Luna. Él no explicaba el origen de los mares, ni por qué había tantos en la Luna y pocos en la Tierra, simplemente lo dio como una hipótesis. Ya nos encontramos igual. Durante mucho tiempo hubo mucha controversia entre los científicos sobre unas hipótesis u otras, volcánicos o no volcanistas o meteoristas, modelo de luna caliente o de luna fría. En 1923 mejoraron, según mejoraban los instrumentos, los telescopios se observaba más. Pues Gabriel Delmotte observó algunos cráteres, como es el caso de Posidonios, donde había unas grietas muy grandes, y él propuso una hipótesis según la cual pues al enfriarse la Luna se formaron miles y miles de grietas de enfriamiento. Esas grietas se combinaban y formaban formaciones circulares, valga la redundancia, y cuando ya se enfriaban del todo y se hundían y formaban los cráteres. Nuevamente era un modelo de luna caliente. Y así sucesivamente, al final podemos resumir que había dos modelos. No voy a entrar en el detalle de explicar todos los científicos que lo que dijo cada uno, pero había dos modelos, el modelo de luna caliente y de luna fría. Por parte de los de luna caliente, los vulcanistas, los que apoyaban el tema, la hipótesis de las burbujas de gas de Robert Hooke, como fueron Loeb y Puisies también en el siglo XIX, y la hipótesis de las grietas de enfriamiento de Gabriel del Mote, que también proponía un modelo de luna caliente. Y en cuanto a los que proponían un modelo de luna fría, eran pues Gruithuisen, Huygens, Gilbert, Gifford, todos estos con distintas matices, pero todos estos eran partidarios de que el origen de los cráteres eran por impactos de meteoritos. Pues bien,
Llegó el siglo XX, se trajeron muestras, las misiones Apolo trajeron muestras a la Tierra, se analizaron y se acabó la controversia. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las muestras que trajeron eran brechas de impacto. Es decir, minerales que se forman, rocas que se forman como consecuencia de fuertes impactos muy energéticos. Así que estaba claro que el origen aunque ha habido también efectos volcánicos en la Luna, eventos volcánicos, pero la inmensa mayoría de los cráteres, la abrumadora mayoría de los cráteres lunares son originados por impacto de meteoritos, como han demostrado las muestras que han traído las misiones Apolo. ¿Cuál es la estructura interna y la composición de la Luna? Bueno, pues tanto las sondas automáticas como especialmente las misiones Apolo dejaron en la Luna instrumentos, dejaron magnetómetros, sismógrafos, activos y pasivos, en fin, una serie de instrumentos con los cuales se ha podido llegar a hacer hipótesis de cómo es el interior de la Luna. Entonces, en el interior de la Luna, como les explicaba hace un ratito también, pues la Luna tendría tres capas: la corteza, el manto y el núcleo, que sería esto. La corteza tiene un grosor diferente en la cara visible y en la cara oculta. En la cara oculta puede llegar hasta 60 kilómetros de profundidad. En la cara visible es mucho menos profunda. No pasa tiene una media, varía de unos sitios a otros, pero una media de unos 15 kilómetros. Se cree que el origen de esta discrepancia en el grosor de la corteza se debe a la influencia del campo gravitatorio de la Luna, de la Tierra sobre la Luna en el momento en que la Luna se enfrió. También nos encontramos con un manto, el manto superior, que como les decía, el manto se enfrió muy rápidamente por el pequeño tamaño de la Luna. La parte inferior del manto es posible que todavía esté semisólida. Y luego tenemos un núcleo mucho más pequeño en proporción al núcleo de la Tierra. Aquí pone 700 kilómetros, pero las últimas hipótesis incluso llegan a considerar que tal vez el núcleo de la Luna no pase de 400 kilómetros. Al mismo tiempo se detectan estos mares de lava que vemos sobre todo en la cara visible, que son mares del magma que ha salido a la superficie y se ha enfriado. Y todo esto se detecta gracias a los lunemotos detectados, como digo, por los sismógrafos que se dejaron tanto en las misiones Apolo como en algunas sondas automáticas. Pero fundamentalmente, insisto, las misiones Apolo. Se han detectado dos tipos de lunemotos: los que son de superficie, como es este caso o este caso, que se les relacionan bastante con procesos de dilatación y de acomodación de la corteza y de desprendimiento de gases. Y los lunemotos profundos, que estos están más relacionados con efectos de la gravedad terrestre sobre la Luna en determinados momentos y en determinadas posiciones respecto a la Luna. Las naves y las sondas que han ido han medido toda la geología de la Luna, su forma, su altura. Aquí vemos los altímetros láser, lo bien que han determinado cómo es la forma de geoide lunar. También se han detectado alteraciones gravitacionales, es decir, hay sitios en la Luna donde la gravedad es mayor que en otros. Además, se ha hecho con las misiones Grail, que han detectado sobre todo que hay sitios donde hay más masa y por tanto más gravedad. Se les ha denominado mascons, sitios de concentración de masa. Y coinciden prácticamente, como ven aquí en esta imagen, coinciden con los grandes mares de lava. Cosa curiosa, no hay mascon en el océano de las tempestades, en el Oceanus Procellarum, que es probablemente el más grande, el mar más grande de lava, pero no es tan profundo y no tiene perdón, mascon. Por teledetección, tanto las naves Apolo como la sonda Clementine, se ha podido determinar la concentración en superficie tanto de hierro como de titanio como de torio. Ven que en las misiones Apolo los espectrómetros solo detectaban en el Ecuador, en zonas del Ecuador, que eran las zonas en las que orbitaban las naves Apolo. En cambio, el Clementine, la sonda Clementine, pues sacó la composición de toda la superficie de la Luna. Y con todo esto llegamos a una conclusión. Los científicos llegan a una conclusión. Y es que en los mares de lava, los oscuros que vemos, nosotros cuando
o bien mirando a simple vista, o como astrónomos aficionados con nuestro telescopio enfocamos a la Luna, pues vemos los mares oscuros están compuestos fundamentalmente, son basaltos. Hay distintos tipos de basalto, como veremos dentro de un momento, pero son basaltos. Y las zonas claras, lo que los geólogos denominan tierras altas, que también tienen un origen magmático, es decir, recuerden que toda la superficie de la Luna fue un magma fundido. Pues ese magma cuando se enfrió formó esto, formó las anortositas. Como les he dicho, hay muchísimas brechas, que son brechas de impacto formadas por los impactos de los meteoritos, y también lo que se ha denominado CREP, que es un acrónimo de estos. Los CREP son minerales que son ricos en potasio, en fósforo y en elementos de tierras raras. Y eso es la composición de la Luna, brevemente explicada. ¿Cómo se formaron los accidentes? Ya hemos visto que se formaron, que la mayoría de los cráteres, o todos los cráteres y las cuencas de impacto, se formaron por impacto de meteoritos. ¿Cómo se formaron? Bueno, aquí vemos que hay una gran diferencia entre la cara visible y la cara oculta. En la cara visible hay muchos mares, en la cara oculta apenas hay mares. Esto tiene que ver con el grosor de la corteza. ¿Por qué? Porque la forma en la que se formaron esos accidentes de impacto, es decir, tanto las cuencas de impacto que luego se rellenaron con lava, como los meteoritos, pues se formaron, por cierto, no todos los impactos fueron secuencialmente a la vez, sino hubo muchos impactos al principio, que se formaron las grandes cuencas, porque había muchos planetesimales en el sistema solar girando alrededor del Sol. Después hubo un momento en el que esto decayó y hace 3.900 millones de años aproximadamente, entre 3.800 y 4.000 millones de años, hubo un pico de meteoritos impactando contra la Luna y se supone que también contra la Tierra y contra los demás planetas. En la Tierra no lo tenemos tantos porque con la tectónica de placas todos quedan, la corteza terrestre queda renovada cada 250, entre 250 y 300 millones de años. Por eso no vemos tantos cráteres. Pero en la Luna sí quedan, porque no tiene movimiento de... Entonces, este pico se relaciona probablemente con turbulencias que hubo en el sistema solar debido a que Júpiter y Saturno se piensa que no se formaron en las posiciones, en las distancias a las que están actualmente del Sol, se formaron a distancias distintas. Y en ese momento, hace unos entre 3.800 y 4.000 millones de años, se fueron desplazando por interacciones gravitacionales, se fueron desplazando Júpiter y Saturno a las posiciones, a las distancias que ocupan actualmente. Eso provocó un caos en el sistema solar, en los planetesimales que quedaban y los asteroides que quedaban girando alrededor del Sol, y volvió a haber un pico de impactos, al cual se le llama precisamente eso, es el bombardeo, el fuerte tardío. Pues bien, ¿cómo se formaban? Pues miren, cuando llega el meteorito, esto es el mismo proceso para formar tanto los cráteres grandes como las cuencas de impacto. El proyectil, el meteorito que llega, pasa por 3 fases la formación, por la compresión, la excavación y la modificación. La compresión dura instantes, dura fracciones de milisegundo y bueno, pues es el momento en que el proyectil impacta contra la superficie de la Luna, provoca un frente de choque, una onda de choque y toda la enorme cantidad de energía cinética que trae. Piensen que el proyectil impacta con la Luna a velocidades superiores a 100.000 kilómetros por hora. Pues esa enorme cantidad de energía cinética se convierte en energía calorífica, hacen que el proyectil estalle, por eso todos los cráteres son redondos, no porque caigan verticales, sino porque el cráter lo forma la explosión del meteorito, que con esa energía cinética se convierte en energía calorífica, explota, se vaporiza, funde parte del material de la Luna con el que ha impactado y provoca una onda de choque. Al mismo tiempo esa explosión empieza a eyectar material, es la fase de excavación, y esta fase de excavación va pasando hacia la fase de modificación porque la onda de choque, esa onda de choque, lo que hace es expulsar material hacia los laterales, pero también fragmenta, produce grietas, fragmenta completamente todo el terreno que tiene por debajo. En el caso de los impactos en la cara visible, esas fracturas llegan a romper, llegan a atravesar toda la corteza, los 15 kilómetros de la corteza. Llegan hasta la zona del manto. Y al llegar allí rebota la onda de choque, con lo cual al rebotar vuelve a la superficie la onda de choque y provoca el levantamiento del suelo, provoca los picos que vemos en algunos cráteres.
pero aquí vuelve a rebotar hacia abajo. Entonces puede haber varios procesos, esto puede durar varios minutos, muchos minutos, este proceso de excavación y de la onda de choque rebotando. Cada vez que rebota provoca un anillo. Miren, el Mare Orientale, donde vemos perfectamente varios anillos que se han formado del impacto. Son los anillos del rebote de la onda de choque. Y aquí vemos un cráter grande, Copérnico, donde hay varios picos centrales también formados por los rebotes de la onda de choque y en parte también formados por parte de estas eyectas que pueden caer justo de forma vertical y caen también sobre el fondo del cráter que se ha formado. Finalmente, se pasa, se pasa a la fase de modificación. En la fase de modificación, lo que hay es, pues como indica su nombre, modificación del cráter. Estos bordes los materiales han quedado depositados de forma inestable, con lo cual hay desprendimientos, se pueden formar aterrazamientos, como vemos aquí, miren, aterrazamientos, que son desprendimientos del material del borde. Al mismo tiempo, hay impactos cercanos de otros meteoritos al cabo de los millones de años, y entonces eso vuelve a provocar que haya más desprendimientos. Así que la fase de modificación no llega a terminar nunca, depende, mientras haya impactos que provoquen movimientos y provoquen derrumbamientos, sigue habiendo modificaciones de los cráteres. ¿Cómo se forman los mares? Bueno, pues se ha formado, aquí vemos que se ha formado una cuenca de impacto con varios anillos de impacto y los mares se forman, sabemos que el suelo está fracturado por debajo, completamente fracturado, tanto en la cara visible como en la cara oculta, pero en la cara oculta no llega a la zona del manto. En la cara oculta porque la corteza es mucho más gruesa. Pero no ha sucedido nada porque el manto está frío. Sin embargo, hay elementos radiactivos que poco a poco se van desintegrando. Van produciendo calor y producen bolsas de magma nuevamente fundido y esas bolsas, cuando se han fundido, ascienden por esas grietas, por esas anfractuosidades que se han formado por el impacto y brotan al exterior. Ese magma brota como lava. La lava y el magma es lo mismo. Se le llama magma cuando está en el interior del planeta, o en este caso del satélite, y se le llama lava cuando sale a la superficie. Pues el magma brota como lava a la superficie, es la lava en la Luna, era una lava con muy pocas sílices, una lava muy poco densa, muy fluida, imagínense la densidad de aceite de coche caliente, con lo cual se extendería formando mares de lava. Grandes capas de lava. Esto sucedió mucho tiempo después del impacto, incluso cientos de millones de años después del impacto, como se piensa que sucedió en el Mare Imbrium, que tal vez sucedió 600 millones de años después de haber sido el impacto. Y bueno, pues en coladas de lava sucesiva, los mares no se formaron en una sola colada, formaron coladas de lava sucesiva. Se sabe, porque miren, en la sonda Clementine detectaba, por ejemplo, en el Mare Imbrium detectaba diferentes coladas con diferente composición y diferente concentración de óxido de titanio, que ni siquiera, como después con la sonda, el Lunar Reconnaissance Orbiter, con su radar a distintas frecuencias, pudieron determinar incluso la antigüedad, gracias al brillo y relacionado con el tiempo que estaban recibiendo viento solar, pues la cantidad de partículas de viento solar era diferente y eso hacía poder determinar la antigüedad de distintas capas de esas coladas de lava, como vemos aquí. Incluso se pudo determinar de dónde procedía cada colada, porque hay distintas coladas y no todas salen del mismo sitio, por el mismo sitio. Bien, todo esto era la hipótesis que se tenía y era bastante coherente. Sin embargo, eso había un periodo de tiempo, aproximadamente en los 2000 años, había bastante información de muestras de 3000 años, algunas de muestras de la zona de 1000 años, pero había hay una época sobre los 2000 millones de años, hace 2000 millones de años, que no había muestras. Recientemente la sonda Chang'e 5 China ha traído muestras de esta zona, del monte Mons Runker, en el océano de las tempestades, el océano Procellarum, que tienen aproximadamente 2000 millones de años y se ha visto que tienen una alta concentración de elementos radiactivos, como era de esperar, si es que las lavas se formaron, como hemos dicho, por influencia de los elementos radiactivos que en su descomposición radioactiva, el calor que desprendían formaron esas bolsas de lava, pero
resulta que es una concentración muy parecida a la que se ha encontrado en otras lavas de 3.000 millones de años de antigüedad, lo cual descabala un poquito la hipótesis, porque si esa hipótesis fuera exactamente así, la concentración no debería haber sido la misma de esos elementos en lavas de 2.000 millones de años y en lavas de 3.000 millones de años. Así que se abre lo que hace la ciencia, lo que les digo siempre. Esta es la hipótesis que actualmente, la que les he explicado hace un momento, de las bolsas de magma fundida por elementos radioactivos, la hipótesis que se acepta actualmente, pero probablemente pronto, cuando haya nuevas muestras a partir de las misiones de los próximos años, de las cuales hablaremos en unos minutos, pues probablemente haya nuevas hipótesis. Tipos de cráteres. Pues miren, hay tipos de cráteres. Fundamentalmente se diferencian los de cráteres simples, que tienen una estructura sencilla, como ven aquí, el suelo fracturado, con grietas por el impacto, y otros con cráteres complejos que tienen atrazamiento, pico central, suelo fundido. Hay un estudio sobre los tamaños de ambos en todo el sistema solar. No voy a entrar en ello ahora, solo decirles que en la Luna, pues aproximadamente el límite está entre 15 y 20 kilómetros de diámetro. Los cráteres mayores de 20 kilómetros suelen presentar, aunque hay excepciones, pero suelen presentar estructura compleja, y los inferiores a 15 kilómetros suelen presentar estructura simple. Los tipos de cráteres se les puede clasificar también por su tamaño, por su aspecto y por su antigüedad. Por su tamaño, esto es sobre todo, estas determinaciones las encontrarán en libros de literatura en español, en literatura anglosajona. Para los anglosajones todos son cráteres, grandes y pequeños, pero todos son cráteres. Por su aspecto, esto sí lo van a encontrar también en la literatura anglosajona, son denominaciones de la época pre-Apolo, llanura amurallada, anillo montañoso y el resto cráteres. Y por su antigüedad se utilizan los criterios de desgaste de Baldwin, de los que hablaremos más adelante porque se utilizan en estratigrafía lunar. Tipos de cráteres especiales, además de los sencillos y de los complejos que hemos visto hace un momento, pues miren, hay impactos rasantes como Proclus, que se sabe por la forma de sus eyectas. Cráteres de suelo fracturado, como Posidonius o como Le Monnier. Son dos tipos distintos de cráteres con el suelo del cráter fracturado. Cráteres concéntricos, como Hesiodus A, hay muchos también de este tipo. Son mucho más pequeños y son cráteres que presentan como un anillo interior. Cráteres de halo oscuro. Los hay de varios tipos, como Dionysius, tiene un halo exterior. Parece ser que el impacto fue en una bolsa de lo que llaman criptomares, de cenizas volcánicas ocultas. Cráteres como Xícar, un cráter oscuro en el que tiene una banda clara, probablemente formada por la eyecta de regolito, que es como se llama el polvo de la superficie lunar, regolito, pues una eyecta de regolito de otro impacto. O cráteres de halo oscuro como Alphonsus, que lo que tiene son puntos oscuros que son zonas con fusiones piroclásticas de erupciones volcánicas. Y hay cráteres fantasma, como Maraldi-D o Maraldi-E, que son cráteres completamente inundados por lava y que apenas queda vestigios de su anillo. Estratigrafía lunar. Vamos a hablar de la estratigrafía lunar. Bueno, pues como les he dicho hace un momento, Ralph Baldwin estableció 4 criterios de antigüedad de los cráteres para poder establecer una antigüedad. Entonces, el criterio de superposición, el principio, criterio de desgaste, el principio de caracterificación y el principio de los tamaños decrecientes. El de superposición está claro, hay varios cráteres superpuestos, el más reciente es el que está por encima, como es obvio. Los niveles de desgaste de los cráteres, hay 5 niveles: estructuras jóvenes, de mediana edad, viejas, arcaicas y las inundadas de lava. Se identifican por el estado de conservación del borde del cráter y de si tiene impactos. Los jóvenes no tienen impactos y tienen el anillo bien formado. Los de mediana edad ya tienen el anillo bien formado, pero ya tienen impactos, como es el caso de Clavius. Las estructuras viejas tienen tantos impactos que ya el anillo no está bien formado, está casi destruido. Las arcaicas son aquellas en que tienen impactos tan grandes casi como el propio impacto del cráter, como es el caso de Deslandres. Miren, Deslandres es esto, pero tiene tantos impactos como este, y tan grandes que apenas ya puede distinguirse lo que es el cráter original de Deslandres. Y luego las estructuras inundadas de lava, como es este caso. El tercer principio, el de craterificación. Pues se puede, los científicos han contado el número de cráteres que hay en determinadas superficies y lo han relacionado, se han establecido una
Se puede establecer una gráfica relacionando el número de cráteres por superficie con su antigüedad. Y entonces se acepta que cuanto más antigua es una zona, un área, más impactos tiene. Obviamente, más tiempo ha habido para que impacten grandes, medianos y pequeños meteoritos. Cuantos menos impactos tiene, más reciente es. Y el último criterio, que es el de tamaños decrecientes, es cuando todo parece coincidir. En este caso tenemos, miren, dos cráteres con el borde prácticamente intacto en los dos. No tienen impactos interiores, salvo uno aquí y uno aquí. O sea, todo coincide. Pues, ¿cuál es el más antiguo? Pues normalmente el más antiguo es el más grande. ¿Por qué? Porque los meteoritos más grandes son los primeros que impactaron contra los planetas y los satélites que ya se habían formado. Con todo esto, los geólogos lunares han establecido estas fases de la estratigrafía lunar. Un periodo prenectárico, desde que se formó la Luna hace 4.550 millones de años aproximadamente, seguido por el periodo nectárico, el ímbrico inferior, el ímbrico superior, el eratostheniano y el copernicano hasta nuestros días. Estos nombres están relacionados con accidentes lunares, con el mare nectaris, con el mar del néctar, con el mare imbrium, el mar de las lluvias, con un cráter que es Eratóstenes y con otro cráter que es Copérnicus. Ahí se han establecido estos nombres de la estratigrafía lunar. Otros accidentes lunares, miren, además de cráteres, hay grietas rectas, o está las rimaridaes, que tienen origen tectónico, hay grietas curvas, como la rima Hyginus, que tienen origen volcánico, porque estas grietas curvas realmente son tubos de lava que se han ido hundiendo. O también tenemos grietas curvas concéntricas, como la rima de Palus, que están relacionadas con el enfriamiento y hundimiento de los mares de lava. Hay crestas cuando se enfrían los mares de lava. ¿Ustedes han visto unas natillas cuando las dejamos fuera del frigorífico y pasa un día o dos? Se van formando crestas, porque va perdiendo agua. Las natillas van perdiendo agua. Pues lo mismo sucede cuando se enfrían se enfriaron esas coladas de lava, pues al enfriarse formaron crestas que no se formaban en cualquier sitio. Generalmente se formaban sobre los anillos de los impactos que habían tapado el mar de lava, la colada de lava, con lo cual estas crestas nos sirven, entre otras cosas también, pues para poder identificar dónde están los anillos de los impactos. ¿Qué más cosas hay? Pues hay, miren, cordilleras, lo que llamamos cordilleras, que no son más que anillos de un gran impacto. Montes, como los montes Tenerife, el Mons Pico, el Mons Pico Beta. Los montes son restos de uno de los anillos interiores de un mar en el que la lava ha tapado ese anillo, pero las crestas más altas del anillo han quedado sin cubrir y nosotros la vemos como montañas aisladas. Hay escarpes, es decir, fallas de origen tectónico, como es Rupert Recta. O últimamente se han descubierto los escarpes lobulados, que son fallas inversas. Estos están relacionados con el enfriamiento de la Luna y el encogimiento de la Luna, pequeños encogimientos, pero que unidos a la influencia de la gravedad terrestre han hecho que se formen fallas inversas. Una falla inversa es una falla en la que en lugar de hundirse el terreno, lo que hace es elevarse y montarse sobre el otro terreno. Es decir, es una falla de cabalgamiento, como llaman los geólogos. ¿Qué más elementos se han encontrado? Pues miren, se han encontrado, ya estamos terminando, se han encontrado lo que se llaman los INPs, que son zonas irregulares en sitios inesperados de lavas. Se han relacionado con erupciones volcánicas, probablemente, porque también se encuentran otros restos de tipo volcánico. Se han encontrado muchos de estos. Normalmente están como aquí, estos puntos rojos marcan los INPs y los agujeros lunares que vamos a ver a continuación, y están, como ven, en zonas muy concretas, están en las zonas periféricas de los mares de lava, porque donde se han encontrado también estos agujeros lunares, se han encontrado unos 200 actualmente por toda la Luna, y bueno, pues se piensa que son zonas de tubos de lava en las que ha habido un hundimiento y se han formado estos mares. Algunos de ellos, como en este caso, y además con fotos más rasantes, tomadas sobre todo por la sonda Kaguya, una sonda japonesa, pues se han visto distintas capas
de lava, lo cual ha confirmado la hipótesis de que los mares están formados por coladas sucesivas de lava. Llegamos a la última parte de la presentación y hablaremos de la exploración lunar. Miren, todo esto que les he contado de la Luna, pues lo sabemos fundamentalmente gracias a la exploración que se ha hecho de la Luna, tanto con sondas automáticas como con los viajes tripulados. Como ven ustedes, pues tanto la NASA de forma abrumadora es la que más expediciones ha mandado a la Luna, más ha investigado la Luna, pero también la Unión Soviética, que también empezó junto con en los años 60, junto con la NASA, a estudiar la Luna, con las sondas Luna, las sondas Tom. Japón mandó en los años 90, en 1990, la sonda Hiten, con su agencia ISAS. Posteriormente, en los años 2000, ha mandado Kaguya, que es la sonda de la que yo les he hablado hace un momentito, que también se la llama sonda Selene. Ahora se denomina JAXA a la Agencia del Espacio Japonesa. La ESA también ha enviado a la SMART. China ha mandado las sondas Chang'e. Y la India también tiene una sonda orbitando la Luna, la sonda Chandrayaan. Pero como les digo, bueno, pues la NASA, tanto con las sondas Ranger y Lunar Orbiter y Surveyor, que se enviaron para investigar la Luna antes de las expediciones Apolo tripuladas, y después con la sonda Clementine, el Lunar Prospector, el Lunar Reconnaissance Orbiter, las sondas Rail, en fin. Todo esto ha hecho que conozcamos todos los datos de los que yo les he ido hablando estos minutos anteriores. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues miren, actualmente, y pronto será noticia habitual en los telediarios, actualmente se está llevando a cabo el programa Artemisa. En inglés se pronuncia Artemis, es posible que en algunos sitios lo oigan como Artemis, a mí me gusta decirlo en castellano, el programa Artemisa, salvo que me dirija en inglés. Y bueno, pues en este programa muy pronto se piensa que a finales de este año o primeros del que viene se probará el nuevo cohete SLS de la NASA con la nave Orión de forma no tripulada, solamente para ver una misión, la Artemisa 1, para ver que todo funciona correctamente. La Artemisa 2, si todo ha ido bien, la Artemisa 2 a lo largo del año 2022, puede que a finales del 2022 ya haya un vuelo tripulado con la misión Artemisa 2 para orbitar la Luna. Y se espera que para el 2023, pues la NASA pueda enviar la misión Artemisa 3, ya tripulada, por supuesto, y para volver a descender a la Luna, probablemente con alguna mujer, y incluso es posible que también algún astronauta afroamericano visite la Luna en el programa, en la misión Artemisa 3, prevista para el 2023, como les digo. Además de esto, la NASA también tiene previsto enviar para el 2023 el rover Viper para investigar, entre otras cosas, la presencia de agua en la zona, que sería muy importante poder localizar agua accesible para el futuro de que hubiese estaciones orbitales o en la superficie de la Luna habitadas permanentemente. Sería muy importante encontrar agua, pues el Viper, entre otras cosas, va a buscar agua en la zona del Polo Sur. Ya se ha decidido que aterrizará cerca de un cráter, del cráter Nobile. Puede que a alguna le sorprenda porque Nobile fue un explorador del Ártico, no del Antártico, pero está en el Polo Sur, en la Luna, su cráter. Y se lanzará, como ven, en la investigación lunar. Afortunadamente, la NASA está abierta, son de las cosas que a mí me gustan, está abierta la cooperación con otras agencias espaciales de otros países y también con empresas privadas. En concreto, este rover Viper se cree que será lanzado con un cohete de SpaceX, de la empresa SpaceX, un Falcon Heavy, y que el módulo, aquí vemos esto es el Viper, es una representación de lo que podrá ser el Viper, y esto sería el módulo de aterrizaje, que será el módulo Griffin, que lo hará otra empresa, la empresa Astrobotic, o sea que es una cooperación. Al mismo tiempo, les digo que el siguiente paso será establecer una base permanentemente habitada en la Luna. Primero será de forma orbital, la estación Gateway. La estación Gateway, como ven aquí, estará formada por la NASA y compañías comerciales americanas, pero también por agencias de otros países, y estará permanentemente habitada y orbitando la Luna, o casi permanentemente habitada y orbitando la Luna. Aquí la vemos uniéndose a una nave Orión.
Y también tienen planes de exploración para China, perdón, de exploración para la Luna, pues tanto China, que ya ha notificado que para el 2024 lanzará la nave Chang'e 7, Rusia tiene planes también, o ha declarado tener planes de exploración lunar, la India y los los Emiratos Árabes Unidos, que tienen previsto enviar el rover lunar Rashid a la Luna. Y bueno, pues todo esto hará que tengamos nuevos datos, nuevas muestras, los científicos podrán estudiar, analizar y experimentar con todas estas muestras y estudiar estos datos y seguramente tendremos nuevas hipótesis o más refinadas. Hipótesis refinarán las hipótesis actuales sobre el origen de la Luna y eso es lo bueno de la ciencia, que según se va avanzando, se van teniendo más datos y lo que es verdad hoy, mañana es modificado, es una nueva verdad científica. Nunca hay verdades absolutas en la ciencia. Y muchas gracias por su atención y por su paciencia por estos 7 minutos que me he pasado sobre lo que pensaba hablar. Ahora a su disposición, si tienen cualquier pregunta, yo voy a Pues, dejar Eduardo, aquí. muchas gracias por tu conferencia, que ha sido interesantísima, y muchas gracias a las personas que han asistido. Nos llega un comentario al chat y nos dice: excelente conferencia, Eduardo. Felicitaciones para el ponente y para MDSIS y NASA por su organización. ¿Podrías comentarnos brevemente la influencia de la Luna en las mareas en la Tierra? Motivación, formación y bondad de su aplicación para los humanos. Gracias de nuevo. Muy bien, pues muchas gracias por el comentario, lo primero. Y esa pregunta, pues me alegro que lo pregunten porque no lo he comentado durante la charla porque había que reducir. En el Club de Ciencia tuvimos el año pasado un curso de geología lunar en el que nos pudimos extender en muchas cosas. Por ejemplo, también el tema de las mareas, porque las mareas no es un movimiento de la Luna, por eso lo he eliminado de la presentación, pero realmente están formadas por la Luna y por su movimiento. Así que me alegro que me hayan hecho esa pregunta. Pues vamos a ver. Las mareas, hay mareas mutuas, hay mareas de la Tierra en la Luna y de la Luna en la Tierra. Las mareas de la Tierra en la Luna, ya hemos visto hace un ratito que provocan, entre otras cosas, lunamotos profundos. La influencia de la gravedad de la Luna en la Tierra lo que hace es que tengamos mareas en los océanos. Y bueno, es fácil entender que la Tierra, o sea, que la Luna atrae a la Tierra y forma un abombamiento del mar. La camisa de mar se mueve hacia la Luna, forma ese abombamiento. Como la Tierra está girando, pues digamos, ese abombamiento siempre está señalando a la Luna. No se mueve. El abombamiento de la marea no va alrededor de la Tierra. Siempre está señalando a la Luna, siempre está donde está la Luna. Y la Luna tarda un mes en dar la vuelta a la Tierra. Luego ese abombamiento tarda un mes en dar la vuelta a la Tierra. ¿Cómo es que tenemos una subida de marea, dos subidas de marea cada día? Si realmente el abombamiento está quieto. Pues es muy fácil. Es porque es la Tierra la que se mueve. La Tierra gira, digamos, imagínense que los océanos están formando una camisa de agua alrededor de la Tierra. Camisa que está abombada hacia la Luna. Entonces, cuando la Tierra va rotando sobre sí misma cada día, pasa por ese abombamiento. Y al pasar por ese abombamiento tenemos la pleamar, sube la marea. Y cuando ya ha pasado el abombamiento de la marea, de la gravedad de la Luna, pues llega la bajamar. ¿Y por qué tenemos dos pleamares y dos bajamares cada día? Si solo hay un abombamiento. Pues no, porque tenemos dos abombamientos. Y el segundo abombamiento, ¿por qué sucede? ¿Por qué? Es decir, hay un abombamiento de la camisa de agua hacia la Luna por la atracción gravitacional de la Luna y justo al lado contrario hay otro abombamiento del agua. ¿Y ese de dónde viene? Pues viene por dos motivos. El primero viene un poquito por el propio movimiento centrífugo de la Tierra. Hay un movimiento, como yo les decía, hay un movimiento de bamboleo de la Tierra y de la Luna sobre el punto de masas común. Ese pequeño giro que da la Luna, perdón, que da la Tierra también respecto a ese centro de masas, hace que en su zona opuesta a la Luna haya una pequeña fuerza que expulsa el agua hacia afuera. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo siguiente. Lo más importante es que la Luna atrae a la masa de agua y forma ese abombamiento de agua.
pero es que también atrae a la Tierra y atrae menos a la Tierra que al agua, con lo cual desplaza un poquito a la Tierra. En esa camisa imaginaria de agua nos encontramos con el abombamiento de agua que provoca la atracción de la Luna y con la Tierra un poquito desplazada hacia la Luna. Pero ese poquito desplazamiento, unido con el otro efecto que yo les nombraba hace un momentito del bamboleo de la Tierra, hacen que en el lado contrario del abombamiento de la marea hacia la Luna se forme otro abombamiento de agua. Por eso tenemos dos abombamientos. Tenemos marea y contramarea. Y por eso 2 veces al día, cuando la Tierra va rotando, en su movimiento de rotación, pasa 2 veces al día por abombamientos. Pasa por el de la marea y por el de la contramarea. Por eso tenemos 2 subidas de marea en cada playa del planeta cada día. Tenemos 2 pleamares y 2 bajamares. No sé si ha quedado claro cómo y por qué se forman las mareas. Influencia. Pues influencia, esas mareas hacen que el movimiento de rotación de la Tierra se vaya frenando. Esas mareas frenan, porque claro, las mareas se mueven muy poquito a poquito. O sea, no están siempre en el mismo sitio. Pero al moverse poquito a poquito tratan de frenar el movimiento, van en contra del movimiento. Entonces, al tratar de frenar el movimiento de la Tierra, lo que hacen es que muy poquito, pero enlentecen un poquito el tiempo de giro de la Tierra. Y al enlentecerse el tiempo de giro de la Tierra, hacen que por la influencia de la gravedad entre la Tierra y la Luna se separe un poquito cada año. Se separa 3 centímetros la Luna de la Tierra cada año, 3 centímetros. Y el día terrestre se alarga un poquitín, muy poquito, segundos cada siglo, pero se va alargando. Y es por efecto de la marea. Otros efectos de las mareas en los seres humanos, yo diría que ya son efectos a nivel de aprovechamiento de energía. Es decir, las mareas en su momento se desarrollaron centrales de producción de energía eléctrica gracias a las mareas. Yo he visto una en Bretaña, en Francia. Son estaciones en las que zonas donde toda esa zona de Bretaña tiene unas mareas muy altas. Entonces, hay estaciones que tienen unas compuertas donde cuando la marea es baja, se abren las compuertas, entra el agua de la marea, llena una bahía. Cuando está la pleamar, cuando el mar está más alto, cierran la compuerta. Baja la marea y eso se queda lleno de agua. Entonces ahora dejan que ese agua de mar salga a través de unas turbinas en las cuales se produce electricidad. Y hay varias de estas en el mundo. Creo que hay alguna en Canadá y yo la que he visto, insisto, está en Francia. Pero es un aprovechamiento de esa energía. Y la verdad es que ahora mismo no se me ocurre ningún otro aprovechamiento de las mareas. Sí, recuerdo haber visto un artículo también sobre aprovechamiento de las mareas, pero a base de boyas y de... No sé cómo funcionaba, pero había otro dispositivo para aprovechar la energía de las mareas y producir electricidad. No sé si he respondido a la pregunta que ha hecho no sé quién. Félix, Félix. Pues no sé si te he respondido, Félix. no nos dice nada, no nos dice si sí o si no. Bueno, No sé si alguien más tiene alguna pregunta que hacerle a Eduardo. De momento no nos aparece ninguna. Félix dice sí, sí, muchas gracias. O sea, sí, le ha quedado claro. No sé me si alegro. alguien más tiene alguna otra pregunta que hacerle a Eduardo antes de que terminemos. Pues no parece, Eduardo. Muy bien. Nos ha Pues me quedado quedo con todo la ganas de contar lo súper de la claro. sinestia. Bueno, pues muchas gracias a todos y al Centro de Entrenamiento y Visitantes por dejarme participar Muchas gracias a ti, en de su nuevo, separadora. gracias a ti por darnos tu tiempo. Muy Y bien. gracias a todos los Gracias a todos. asistentes y nos vemos pronto por el centro de visitantes. Muy bien. Gracias, hasta Gracias. luego. Hasta luego.